Mi esposa me engaña con un joven 20 años menor, termina embarazada y me ruega tras ser abandonada por su amante. Me llamo Jonathan. Tengo 45 años y soy un tipo de personalidad reservada, quizás un poco aburrido según algunas personas. Nunca fui el alma de la fiesta, ni un tipo particularmente extrovertido, pero siempre fui responsable, trabajador y confiable. No me importaba no destacar, me gustaba pasar desapercibido mientras hacía bien las cosas. Crecí en una pequeña ciudad del estado de Oregón. Mi vida no tuvo muchas sorpresas ni sobresaltos, la rutina y la estabilidad eran mi zona de confort. Mi infancia fue tranquila. Mis padres eran personas sencillas, trabajadores de clase media, y desde muy joven aprendí que el esfuerzo era la clave de todo. Mis pasatiempos eran simples: leer, hacer caminatas por el bosque cercano a nuestra casa y, ocasionalmente, armar maquetas de aviones. En la escuela secundaria, fui el clásico chico que no tenía grandes grupos de amigos, pero tampoco estaba completamente solo. Mantenía mi círculo pequeño, y eso me bastaba. Fue en esos pasillos grises y aulas llenas de ruido donde la vi por primera vez, Isabella. Isabella tenía una presencia magnética. Cabello castaño lacio que le caía hasta los hombros, unos ojos verdes intensos y una sonrisa que iluminaba todo el salón. No era la típica chica popular, pero tenía una seguridad y amabilidad que atraía a las personas naturalmente. Ella era un año menor que yo, pero compartíamos algunas clases y el mismo autobús de regreso a casa. Su familia vivía a 2 calles de la mía. Solíamos coincidir en la parada del autobús, y aunque al principio solo intercambiábamos saludos tímidos, poco a poco comenzamos a conversar. Ella tenía una facilidad para hacerme sentir cómodo, como si mi carácter reservado no fuera un defecto, sino solo una parte de lo que era. A pesar de mi naturaleza introvertida, me di cuenta de que esperaba cada día esos minutos de conversación con Isabella. Hablábamos de cosas triviales, tareas, profesores, el clima. Pero esas pequeñas charlas se convirtieron en lo más importante de mi día. Terminada la secundaria, cada uno tomó caminos distintos. Yo me enfoqué en estudiar ingeniería informática en una universidad local mientras trabajaba a medio tiempo en una librería. Isabella intentó estudiar diseño gráfico, pero abandonó la universidad en su segundo año. Perdimos el contacto durante casi una década. La vida siguió su curso. Mis días se llenaron de trabajo y rutinas. Un día, por casualidad, la vi en una cafetería del centro. Era como si el tiempo no hubiera pasado. Isabella seguía igual de radiante, aunque con una madurez que la hacía aún más atractiva. Después de aquel encuentro, comenzamos a salir. No fue algo precipitado. Ambos éramos cautelosos, yo por mi naturaleza y ella por las cicatrices de sus decisiones pasadas. Nuestras citas eran sencillas: cenas tranquilas, paseos por el parque, noches de películas en casa. Isabella solía decir que le gustaba mi calma, que mi estabilidad le daba paz. A los pocos meses, nos hicimos novios. Yo tenía 30 años y ella 29. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida tenía una dirección clara y prometedora. Estar con Isabella se sentía natural, como si todo encajara en su lugar. Después de 2 años de noviazgo, le propuse matrimonio. No hubo una gran escena romántica. Fue una noche tranquila, en nuestra casa, mientras cenábamos. Le entregué el anillo y le dije, con mi habitual seriedad, que quería pasar el resto de mi vida con ella. Ella lloró, me abrazó y dijo que sí. Para mí, eso fue suficiente. No necesitábamos grandes demostraciones, nuestra relación se basaba en la confianza y el entendimiento mutuo. Nos casamos en una ceremonia íntima con amigos cercanos y familiares. Los primeros años de matrimonio fueron felices. Yo trabajaba en una empresa de tecnología, y ella decidió quedarse en casa después de intentar retomar sus estudios sin éxito. Decía que prefería dedicar su tiempo al hogar, y yo respeté esa decisión. Nuestros días eran rutinarios, pero yo apreciaba esa rutina. Despertarnos juntos, desayunar, ir a trabajar y regresar para encontrarla esperándome con una sonrisa eran momentos que valoraba profundamente. Los primeros 2 años de nuestro matrimonio se sintieron como un refugio. Nuestro hogar era modesto pero acogedor, una pequeña casa de 2 habitaciones con un jardín delantero que Isabella mantenía impecable. Ella adoraba las flores y pasaba horas plantando rosas, tulipanes y margaritas. Yo disfrutaba ver cómo su dedicación transformaba ese pequeño espacio en algo lleno de vida. Los domingos por la tarde eran nuestros momentos favoritos.
Nos sentábamos en el porche con una taza de café y simplemente hablábamos de la vida, de nuestros sueños y de planes a futuro. Isabella mencionaba que quería tener hijos algún día, pero no teníamos prisa. Ambos estábamos satisfechos con la vida que llevábamos. Yo confiaba plenamente en ella. Isabella era el tipo de persona que iluminaba una habitación con su presencia, y su amabilidad era genuina. Aunque a veces me preocupaba que mi carácter reservado pudiera aburrirla, ella siempre me aseguraba que mi estabilidad y responsabilidad le daban la seguridad que siempre había buscado. Me decía que mi constancia era lo que más valoraba de mí, y esas palabras me llenaban de tranquilidad. Sin embargo, conforme avanzábamos en nuestra rutina, comencé a notar pequeños cambios. Cosas insignificantes al principio, casi imperceptibles. Por ejemplo, Isabella empezó a pasar más tiempo en su teléfono. A menudo, cuando yo llegaba del trabajo, ella estaba distraída mirando la pantalla y apenas notaba mi llegada. Al principio no le di importancia, todos necesitamos un poco de distracción de vez en cuando. Pero esas pequeñas grietas en nuestra cotidianidad fueron haciéndose más evidentes. Una tarde de sábado, Isabella me dijo que su hermano, Daniel, nos había invitado a cenar en su casa. Daniel era un tipo extrovertido, siempre lleno de energía y con una voz que dominaba cualquier conversación. Tenía 38 años y trabajaba como mecánico. Aunque no éramos muy cercanos, siempre había habido respeto mutuo. Acepté sin dudar. Siempre era bueno salir de la rutina y convivir con la familia de Isabella. Nos preparamos y, como siempre, ella lucía espectacular. Llevaba un vestido azul que realzaba sus ojos verdes y un peinado elegante. Mientras conducía hacia la casa de Daniel, ella hablaba animadamente sobre la cena, pero yo no podía evitar sentir un pequeño nudo en el estómago, como una premonición de que algo estaba fuera de lugar. Al llegar, todo parecía normal. La casa de Daniel estaba llena de risas y conversaciones. Saludé a los familiares de Isabella y me senté en el sofá mientras ella ayudaba en la cocina. Todo iba bien hasta que Daniel anunció con entusiasmo que un amigo suyo vendría a unirse a la cena. Se llama Marcos, dijo, es como un hermano para mí. Es joven, pero tiene una madurez impresionante. Poco después, la puerta se abrió y entró Marcos. Era un joven de 23 años, alto, atlético y con una sonrisa confiada. Su cabello oscuro estaba cuidadosamente peinado y llevaba ropa casual pero de marca. Automáticamente, noté cómo Isabella lo miraba de reojo. Fue una mirada rápida, pero suficiente para hacerme sentir incómodo. Durante la cena, Marcos se sentó frente a Isabella. La conversación fluyó con naturalidad, pero había algo en el ambiente que me incomodaba. Cada vez que Marcos hablaba, Isabella parecía más interesada de lo habitual. Su risa era más espontánea, sus ojos brillaban de una manera que no había visto en mucho tiempo. Intenté calmar mis pensamientos, diciéndome a mí mismo que era solo mi imaginación, que no había motivo para preocuparme. Sin embargo, el malestar persistió. De camino a casa después de la cena, el silencio entre nosotros era pesado. Isabella miraba por la ventana del auto, perdida en sus pensamientos. No podía ignorar lo que había sentido durante la cena, así que decidí hablar. ¿Te gustó la cena?, pregunté, tratando de sonar casual. Sí, estuvo agradable, respondió sin mirarme. Noté que estabas bastante interesada en Marcos, solté finalmente, sin rodeos. Su cuerpo se tensó y su mirada se clavó en mí por un segundo antes de volver a desviar los ojos. No es nada, John. Es solo que hace mucho que no veía a alguien nuevo en nuestras reuniones. No te preocupes por eso. Intenté aceptar su explicación, pero algo dentro de mí seguía inquieto. Tal vez era mi inseguridad, o tal vez era la certeza de que algo estaba empezando a romperse entre nosotros. Esa noche, nos acostamos sin decir mucho más. Isabella se durmió rápidamente, pero yo me quedé despierto mirando el techo, tratando de ignorar el peso que comenzaba a presionar mi pecho. Durante las siguientes semanas, traté de convencerme de que todo estaba bien. Isabella seguía siendo la misma en muchos aspectos. Me despedía con un beso cada mañana, preparaba nuestras cenas y mantenía la casa impecable. Pero había una distancia invisible que parecía crecer cada día. Noté que empezaba a salir con más frecuencia, siempre con la excusa de ir a ver a su hermano Daniel. No quería parecer el marido controlador, así que no le pedía explicaciones. Confiaba en ella, o al menos quería hacerlo. Una noche, mientras revisaba mi WhatsApp, vi que Isabella había subido varias fotos a sus estados.
En una de ellas, estaba con Daniel y Marcos en un bar. Sonreían ampliamente, y ella parecía feliz, más feliz de lo que la había visto en meses. Mi estómago se revolvió. No quería ser paranoico, pero el presentimiento de que algo estaba fuera de lugar ya no podía ignorarse. Los días siguientes fueron una prueba de mi paciencia y mi capacidad de autoengaño. Mi rutina de siempre, levantarme temprano, ir a trabajar, regresar a casa y pasar la noche con Isabella, se volvió insoportable. Las cenas eran silenciosas, como si ambos estuviéramos evitando una conversación incómoda. Yo hacía preguntas triviales, esperando algún indicio de que todo estaba bien. Ella respondía de manera automática, con una sonrisa que se sentía falsa. Por las noches, mientras ella dormía profundamente a mi lado, yo miraba el techo y pensaba en todas las señales que había ignorado. Me preguntaba si estaba exagerando, si quizás era solo una etapa por la que pasaban todas las parejas. Pero algo en mi interior gritaba que no, que esto era diferente. La distancia emocional entre nosotros no era imaginaria, era real y estaba creciendo. Una tarde, después del trabajo, decidí revisar mis mensajes de WhatsApp. Daniel había enviado una foto grupal de una salida reciente. Ahí estaba Isabella de nuevo, sonriente, con Marcos a su lado. No había nada explícito, pero la forma en que su cuerpo se inclinaba ligeramente hacia él hablaba por sí sola. Sentí un nudo en el estómago, pero me obligué a calmarme. Tal vez estaba imaginando cosas. Me repetía eso una y otra vez, como un mantra. Esa noche, Isabella me dijo que iba a salir de nuevo con Daniel. Me lo comunicó con una naturalidad que me desconcertó. ¿Otra vez con tu hermano? Pregunté, tratando de mantener mi voz serena. Sí, respondió mientras se aplicaba lápiz labial frente al espejo. Ha estado pasando por un momento difícil, y necesita desahogarse. Asentí sin decir nada más. Sabía que discutir no llevaría a ninguna parte. Me senté en el sofá mientras ella terminaba de arreglarse. La observé en silencio, notando cada detalle, el vestido ajustado que no solía usar para salidas familiares, los tacones altos que reservaba para ocasiones especiales. Era obvio que se estaba arreglando más de lo habitual. No me esperes despierto, dijo antes de salir por la puerta. La escuché cerrar la puerta y sentí una opresión en el pecho. La casa se sintió más vacía que nunca. Encendí la televisión para llenar el silencio, pero no presté atención a lo que pasaba en la pantalla. Mi mente estaba atrapada en una espiral de dudas y sospechas. ¿En qué momento nos habíamos convertido en esto? ¿En qué momento ella había empezado a buscar algo más allá de nuestro matrimonio? A la mañana siguiente, me desperté y vi que Isabella aún no había regresado. Mi corazón latía con fuerza mientras revisaba mi teléfono. No había ningún mensaje de ella. Traté de no pensar lo peor, pero cada minuto que pasaba sin noticias hacía que mi ansiedad aumentara. Finalmente, cerca del mediodía, escuché el sonido de la puerta abriéndose. Isabella entró con el cabello despeinado y una expresión de cansancio. Evitó mi mirada mientras se quitaba los zapatos. ¿Dónde estuviste toda la noche? Pregunté con voz controlada. En casa de Daniel, respondió rápidamente, sin dar más explicaciones. Algo en su tono y en su postura me dijo que estaba mintiendo. Pero no quería enfrentar la realidad, no todavía. Simplemente asentí y fui a prepararme un café, tratando de ignorar el agujero que sentía abrirse en mi pecho. Durante las semanas siguientes, la rutina se volvió insoportable. Isabella salía cada vez con más frecuencia y regresaba tarde o, a veces, ni siquiera regresaba. Yo me refugiaba en mi trabajo, intentando mantener mi mente ocupada, pero era inútil. Mis pensamientos siempre volvían a ella y a lo que podría estar haciendo. Un día, mientras limpiaba la casa, encontré algo que me dejó helado. En el fondo del cesto de la ropa sucia había una camisa de hombre que no era mía. El olor a colonia barata impregnaba la tela. Mis manos temblaban mientras sostenía esa prenda. Era una prueba tangible de lo que había sospechado durante tanto tiempo. Me senté en el borde de la cama con la camisa en las manos, sintiendo como mi mundo se desmoronaba. La confianza que había depositado en Isabella se había roto en 1000 pedazos. Cuando ella llegó esa noche, decidí enfrentarla. Encontré esto, dije, sosteniendo la camisa frente a ella. Su rostro palideció y sus ojos se llenaron de lágrimas. John, yo. No me mientas más, la interrumpí, mi voz apenas un susurro. Dime la verdad. Isabella rompió a llorar,
pero sus lágrimas no me conmovieron. La verdad estaba ahí, frente a mí, y ya no podía ignorarla. Después de lo que pareció una eternidad, Isabella finalmente habló. Es Marcos, dijo entre sollozos. Todo empezó después de aquella cena en casa de Daniel. No quería que pasara, pero él me hizo sentir viva, joven, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Su confesión fue como un golpe directo al pecho. Cada palabra era una puñalada que perforaba mi corazón. ¿Cuánto tiempo llevas engañándome? Pregunté con voz temblorosa. 2 meses, respondió, sin poder mirarme a los ojos. Me levanté y caminé hacia la ventana, intentando procesar lo que acababa de escuchar. 2 meses de mentiras, de traición, de noches en vela preguntándome qué estaba mal en mí. La rabia y el dolor se mezclaban dentro de mí, formando un nudo imposible de deshacer. ¿Y ahora qué? Pregunté finalmente. Estoy embarazada, John. Su voz se quebró. No sé qué hacer. Marcos me dejó en cuanto se enteró. Me dijo que era muy joven para ser padre y desapareció. Su confesión final me dejó sin palabras. Todo lo que había construido con ella se había derrumbado en cuestión de segundos. La habitación quedó en silencio después de su confesión. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj en la pared, cada segundo retumbando en mi cabeza como una sentencia. Sentí que el suelo bajo mis pies se había convertido en arena movediza y que, por más que intentara mantenerme firme, me hundía lentamente. Me quedé mirando por la ventana, las manos crispadas en puños. El cielo, gris y nublado, reflejaba perfectamente mi estado de ánimo. John, por favor, dime algo, rogó Isabella con voz quebrada. No podía. No quería. Las palabras se negaban a salir, atrapadas en un nudo de ira, tristeza y decepción. Me giré lentamente para mirarla. Sus ojos estaban enrojecidos, el maquillaje corrido, y su cuerpo temblaba ligeramente. Pero en ese momento, no sentí lástima por ella, solo un abismo frío y distante. ¿Qué esperas que te diga? Murmuré finalmente, con voz apenas audible. Que todo está bien. ¿Qué podemos seguir adelante como si nada? No, Isabella, esto no tiene arreglo. Sus lágrimas aumentaron, y su rostro se contrajo en una mueca de dolor. Se dejó caer en la cama, las manos cubriéndose el rostro. Lo siento tanto, repetía una y otra vez, pero sus disculpas eran como una canción rota y gastada. Me di la vuelta, incapaz de mirarla más. Salí de la habitación y bajé las escaleras, mi mente girando a 1000 por hora. Necesitaba espacio, aire. Abrí la puerta principal y salí al jardín. El aire frío de la tarde me golpeó el rostro, pero apenas lo sentí. Me senté en los escalones del porche, mirando el pavimento sin verlo realmente. ¿En qué momento todo eso se había desmoronado? ¿Cuándo había empezado a perderla? ¿Fue mi culpa por ser demasiado rutinario, demasiado aburrido? Me quedé afuera hasta que el sol comenzó a ocultarse. La brisa fría me hizo estremecer, pero aún así no quería volver a entrar a esa casa. Era como si el aire dentro estuviera contaminado por mentiras y secretos. Finalmente, cuando la luz comenzó a desvanecerse por completo, me obligué a entrar. Encontré a Isabella sentada en la sala, los ojos hinchados de tanto llorar. Me miró con una mezcla de esperanza y desesperación. Yo no tenía ninguna expresión en el rostro, sentía que una máscara de hielo me cubría por completo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó con voz temblorosa. Voy a pedir el divorcio. Su rostro se contrajo de dolor, como si le hubiera clavado un cuchillo. Pero yo no sentí nada. La decisión estaba tomada, y no había vuelta atrás. Por favor, John. Podemos superar esto. Haré lo que sea, iré a terapia, dejaré que me odies un tiempo, pero no me abandones. No abandones a nuestro hijo. La última palabra me golpeó como una piedra. Nuestro hijo. No, ese niño no era mío, no podía serlo. Aunque fuera inocente en todo esto, el hecho de que su existencia proviniera de una traición hacía imposible que pudiera aceptarlo. No me pidas eso, Isabella. Tú tomaste tus decisiones. Ahora yo estoy tomando las mías. Esa noche dormí en el sofá. O mejor dicho, pasé la noche en el sofá, porque dormir era imposible. La mente me daba vueltas sin parar, repasando cada detalle de lo que había ocurrido. La traición de Isabella, la confesión, el embarazo. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla interminable.
Al amanecer, escuché que Isabella se movía por la casa. Finalmente, apareció frente a mí con una pequeña maleta. Me voy a casa de mis padres por un tiempo, dijo en voz baja. Necesitamos espacio, y no quiero empeorar las cosas. Asentí sin decir una palabra. Parte de mí se sintió aliviado al verla salir por la puerta. Otra parte sintió un vacío profundo y oscuro. Los días siguientes fueron una rutina mecánica. Me levantaba, iba al trabajo, regresaba a una casa vacía y me dormía sin energía para nada más. Evitaba hablar con amigos y familiares, temiendo que si abría la boca, todo el dolor saldría a borbotones. Me reuní con un abogado y comenzamos a preparar los papeles del divorcio. Cada firma, cada documento que revisaba, era como un clavo más en el ataúd de mi matrimonio. Isabella me enviaba mensajes de vez en cuando. Suplicaba, rogaba, decía que lo sentía y que había cometido el peor error de su vida. No respondía. No podía. Las heridas aún estaban abiertas, y cada mensaje suyo era como echar sal sobre ellas. Un día recibí un mensaje de Daniel, su hermano. Me pidió que hablara con Isabella, que la perdonara, porque ella había sido manipulada por Marcos. Decía que ahora no sabían dónde estaba él, que había huido al enterarse del embarazo. Pero nada de eso cambiaba lo que ella había hecho. El mensaje de Daniel me dejó con una sensación extraña. Decía que Marcos había manipulado a Isabella, que se había aprovechado de su vulnerabilidad, y cuando se enteró del embarazo, desapareció. Parte de mí quería entenderlo como una excusa desesperada, otra parte lo tomó como una patética justificación de lo injustificable. Manipulación o no, Isabella había tomado una decisión consciente. Nadie la obligó a traicionarme. Unas semanas después, mi abogado me notificó que los papeles del divorcio estaban listos. Solo necesitábamos una reunión para firmarlos. Llamé a Isabella y quedamos en vernos en una cafetería del centro. Cuando la puerta se abrió y vi a Isabella entrar, el nudo en mi estómago se apretó más fuerte. La conocía tan bien que pude notar sus hombros caídos y su mirada vacía. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda, una desesperación contenida que parecía haberse instalado de forma permanente. Caminó hacia mí con pasos lentos, como si estuviera luchando contra una corriente invisible. Se sentó frente a mí y, por un instante, no hubo más que un silencio denso entre nosotros. Con lentitud, Isabella tomó el bolígrafo que le dejé. Sentí una presión en el pecho al ver su mano temblorosa deslizarse sobre el papel, dejando su firma definitiva. En ese instante, supe que no había vuelta atrás. Todo lo que habíamos sido y todo lo que planeamos quedó reducido a tinta y papel. Un documento legal que marcaba el final de una historia que alguna vez creí eterna. Al terminar, ella dejó el bolígrafo y se quedó con la mirada fija en sus manos. Yo no sentía alivio ni satisfacción. Solo una tristeza fría y resignada. Recogí los papeles sin decir nada. Un peso se había levantado de mis hombros, pero había dejado una herida abierta que tardaría en cicatrizar. Me levanté primero. Ella siguió sentada, como si sus pies estuvieran anclados al suelo. Dudé un segundo antes de girar hacia la puerta, pero decidí seguir adelante. Afuera, el aire fresco me golpeó el rostro. Inspiré profundamente, tratando de llenar mis pulmones con algo más que dolor. ¿Creen que debería perdonarla? ¿O creen que hice bien en divorciarme de ella y no dejarle una oportunidad? Muchas gracias a todos.